Bienvenidas a Mujeres Enfoque. Me da mucho gusto que están sintonizando de nuevo. Y hoy vamos a seguir nuestro estudio sobre Sarai. Saben que es muy importante estar listas. Eso significa tener algo con qué escribir, algo en dónde escribir y también tener nuestra Biblia. Muy importante. Pueden leer conmigo, yo me equivoco, hay veces ustedes pueden ver qué está diciendo la palabra de Dios por tu propia cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a seguir hoy en el capítulo 12 de Génesis que estuvimos hablando la última vez. Habíamos visto en versos 1 y 3 el llamado de Dios para con Abraham, ¿verdad? Hoy vamos a revisar esos 3 versos y vamos a seguir hasta el verso 9. Entonces nos encontramos en Génesis 12, versos 1 a 9. Y ya saben que yo leo de la Biblia de las Américas, ¿sí? La palabra de Dios dice así. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias en la tierra. Verso 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. 6. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta el encima de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. 7. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. 8. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó ahí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. 9. Y Abraham siguió su camino continuando hasta el Negev. Amén. Ahora, aquí hemos revisado el llamado de Dios sobre Abraham, todo lo que le había prometido, y empezamos aquí en el verso 4, ¿verdad? Aquí para recordar y por qué Abraham es el padre de la fe, o Abraham es el padre de la fe. Mira lo que pasa aquí en el 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Ahí está la clave. Él no añadió una cosa o quitó otra cosa o dijo, no voy allí, no voy a hacer solamente eso. No. Aquí está claro, y este es el ejemplo para nosotras. Cómo ser obedientes a Dios, porque dice aquí en el verso 4, tal como el Señor le había dicho. Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho. Ahí está la clave. La obediencia es hacer inmediatamente lo que Dios nos manda hacer, con una actitud pura, buena, ¿sí? Ese es nuestro deber. Imagínense quién es Dios, el Todopoderoso, y aún siendo Todopoderoso, nos ha incluido para recibir su salvación. ¿Cómo no vamos a obedecerle?
significando hacerlo todo como Él lo ha dicho, inmediatamente con el buen corazón, ¿ya? Buena actitud, mejor dicho. ¡Wow! ¡Qué ejemplo nos ha dado el Padre de la fe, ¿verdad? ¿Y a quién llevó? Llevó a Abraham a su sobrino Lot, y también nos dice la escritura que tenía 75 años. Imagínense, 75 años. Yo no tengo 75 años todavía. Me imagino que tú tampoco. Pero aún en los 75 años, Abraham sabe qué es la fe. Actúa en su fe. Gloria a Dios. Es un buen ejemplo, ¿no? Nunca es muy tarde para empezar a ser obediente a Dios. Y hacerlo con tanto ánimo por quien Él es. Y te aseguro que lo que nos pide hacer Dios no nos va a hacer daño. Lo confío, yo tengo esa certeza en mi Dios que nos ama. Siendo Padre y siendo yo hija, Él no me va a pedir algo que me va a dañar. No creo. Entonces, sabiendo que Él tiene pensado lo mejor para uno, ¿cómo no obedecerle? Así como el ejemplo que nos da Abraham. Ahora, en verso 5 dice, y tomó Abraham a Sarai su mujer. Este estudio sobre Sarai, ¿verdad? Así, pero también incluye mucho a su esposo Abraham. Entonces, es importante seguir la escritura, cómo la estamos siguiendo, para conocer todo detalle, cómo es Abraham, y también es una sola carne con Sarai, ¿verdad? Ahora, lleva a su mujer, lleva a su sobrino Lot, según verso 5, ¿verdad? ¿Y dónde van? No es pequeña cosa, porque él tiene muchas cosas, tiene muchas personas, siervos y sirvientes, cosas que le ayudan, y va a llevarlos, todos los saca de Harán, la tierra, ¿verdad? De su tierra. Entonces todo lo que él ha adquirido junto con Lot, fuera. Todos están organizándose y ya están en camino, ¿verdad? Ahora, llegan, dice, es muy interesante que salieron para ir a la tierra de Canaán. Ahí es suficiente saber que salieron, ¿verdad? Pero mira que este detalle muy importante, que yo lo vi, que es like, wow, se cumple lo que Dios manda que se cumple. Entonces lo manda a una tierra que Dios le mostrará, ¿verdad? Es lo que dijo Dios. Y entonces salieron para ir a la tierra de Canaán. ¿Y qué dice al final? Ahí en el verso 5 dice, y a la tierra de Canaán que llegaron. Dicho y hecho. Eso nos confirma más y más que Dios, cuando Él habla y promete algo, se cumple. No hay que dudarlo, se cumple. Y aquí ese detalle me encanta, porque nos recuerda quién es Dios, ¿verdad? Porque y a la tierra de Canaán llegaron. Amén y amén. Ahora, en verso 6 dice, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encima de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Muy interesante todo lo que nos comenta en este verso. Primeramente, menciona una ciudad, Siquem, ¿verdad? Siquem estaba situada, era obviamente una ciudad, entre los montes Ebal y Gerizim, en lo que más tarde sería el territorio de la tribu de Efraín. Efraín, no en inglés Efraín. La arqueología del lugar
indica una presencia de habitantes importantes a mediados del cuarto milenio antes de Cristo. Ahora, se menciona hasta la encima de More. More es un árbol, es un árbol, y también obviamente esta es una ciudad que es nombrada por el árbol, pero More es un árbol cuya gran altura lo convierte en un lugar preferido para la adoración, y eso lo puedes ver en Génesis 13:8. Génesis 13:8, y no vamos a ver ahorita, ustedes pueden buscarlo, y también Génesis 31:23. Génesis 31:23. Aunque los paganos adoraban a las deidades de la fertilidad bajo esos árboles, Abraham, que buscaba una ciudad celestial según Hebreos 11:10, pueden verlo en su tiempo, solo adoró el verdadero Dios. Y eso lo vemos ahí en verso 8 que hemos leído, y vamos a leerlo de nuevo más adelante, ¿verdad? El nombre More significa maestro. Es probable que sea un sitio donde los paganos recién recibían oráculos, pero el Señor los santificó al aparecer ahí a Abraham. ¡Wow! Eso lo leímos en verso 7 también, y eso vamos a leerlo de nuevo. Pero antes de eso, algo muy interesante que nos dice el verso 6 al final, que dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Wow, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Hay dos obstáculos que se interponen en el camino de la promesa de Dios hacia Abraham. Primero, la esterilidad de Sarai, ¿verdad? Eso lo habíamos leído en Génesis 11, verso 30. Allí mismo dice, y Sarai era estéril, no tenía hijo. Algo importante, porque vemos que no le importa a Dios la circunstancia, en qué condición está para parir o no parir hijo. Sara es una promesa, y vamos a ver cómo Dios lo cumple, ¿ya? Entonces no es un estorbo para nuestro Dios prometer. ¿Tú crees que era una sorpresa que Sarai era estéril? Obviamente no. Uno se da cuenta la milagrosa avenida que toma Dios para cumplir lo que Él ha dicho. Y no solo eso, no podemos dudar de que es una obra divina. Punto. Dios lo tiene que cumplir. No hay hombre, no hay situación, no hay nada más que lo pueda cumplir. Solo Dios. Y no hay bordes, no hay estorbo, no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Entonces, habían dos cosas, dos obstáculos. Primero, que Sarai era estéril. Aquí lo leímos de nuevo, ¿verdad? Y también los cananeos que impiden que Abraham se establezca en la tierra. ¿Hay algo imposible para Dios? No. No hay nada imposible para Dios. Así que eso me emociona, porque vemos que obstáculos hay en lo natural, pero Dios ha dicho. Dios ha dicho. Y Dios va a cumplir. Ahora, seguimos al verso 7. Dice, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Wow. Qué enorme, porque ahí está el cananeo que impide
que se establezca Abraham en esa tierra. Entonces él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Gloria a Dios. Entonces se le apareció, el Señor se le apareció a Abraham. Y aquí Dios se aparece a los patriarcas en varias ocasiones. Tengo varias referencias, pero vamos les voy a dar la lista. Ok, primero les doy la lista. Entonces se encuentra en Génesis 15:1, Génesis 15:1 y 4, Génesis 17:1, Génesis 17:1, Génesis 18:1, 20 verso 7, capítulo 20 verso 7, capítulo 26 verso 2, 26:2 y verso 24. Y también 28, capítulo 28, 10 a 15. Hay más, ¿ok? Hay más. 28, 10 a 15. Y luego también Génesis 31, a verso 3, 31, 3. Todos estos están en Génesis, ¿verdad? Capítulo 35, verso 9, 35, 9. Y 48, 3. Ahora, vamos a tomar la primera referencia en Génesis 15:1. ¿Qué estamos hablando aquí? Que Dios se aparece a los patriarcas en varias ocasiones. Este es un ejemplo, el primero que di. En Génesis 15:1 dice: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Wow. Se le apareció en una visión, ¿verdad? Pero sí se apareció a Abraham. Entonces, después de todo esto que vimos, las referencias en Génesis, de que Dios aparece a los patriarcas, después Él vendrá a morar entre sus descendientes, los descendientes de Abraham, los patriarcas, cuando se construya el tabernáculo. Y eso puedes ver en Éxodo 40, versos 34 a 38. ¿Sí? Ahora, seguimos en lo que dice aquí en verso 7. Dice: y a tu descendencia daré esta tierra. Wow. Recuerden que Sarai es estéril, pero le va a dar una descendencia. Dicho y hecho, les prometo, dicho y hecho. Ahora, a tu descendencia daré esta tierra, a Canaán, ¿verdad? A pesar del desánimo que la presencia del cananeo en la tierra pudo haber causado a Abraham, según verso 6, Dios reafirma sus promesas. ¡Wow! Gloria a Dios. Quizás Abraham está pensando cómo, cuándo, o quizás no. Dios lo dijo, en eso camino, ¿verdad? Entonces, Dios reafirma sus promesas. La descendencia le va a dar una descendencia a Abraham. Este es el tema constante durante el largo intermedio entre la promesa y su cumplimiento. Y eso vamos a ver más adelante en Génesis capítulo 13, 14 a 18. Génesis 13, capítulo 13, versos 14 a 18. También en 15, leímos 15:1, pero es 15:1 hasta 21. También Génesis 17:1 a 21. Génesis 17:1 a 21. Génesis 18:1 a 15. 18:1 a 15. Y Génesis 22:15 a 18. 22:15 a 18. Ahora, es muy interesante aquí la palabra descendencia.
es una palabra hebrea. Según la gramática, la palabra hebrea traducida descendencia es su sustantivo singular colectivo. Otra vez, es sustantivo singular colectivo. Tu descendencia, algo parece singular, pero es colectivo, que es más de una persona. Entonces, que podría denotar uno o muchos. Tu descendencia, la descendencia. Entonces, algo que denota uno o muchos. Y vamos a ver que va a ser de muchos, ¿no? Dependiendo del contexto. Interesante que Pablo, el apóstol Pablo, declara de bendición. Declara que se refiere únicamente a Jesucristo, tu descendencia, como la fuente de bendición. Y eso hemos leído antes en Gálatas 3:16, ¿sí? Gálatas, pero vamos a verlo de nuevo. Gálatas 3:16. Gálatas 3. Gálatas 3:16 dice, ya para recordarnos. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Ahí está claro lo que Pablo dice sobre la descendencia y la promesa que Dios le da a Abraham. Entonces puede ser uno o muchos. Y Pablo dice que se refiere a Cristo. Y vemos que sí, cuando leemos la escritura más adelante, sí vemos el hecho que el descendiente es Cristo, pero también naturalmente hablando se multiplica muchas veces a la descendencia de Abraham, naturalmente hablando, ¿ya? Entonces, Pablo declara que se refiere únicamente a Jesucristo como la fuente de bendición, como hemos leído, Gálatas 3:16, y a todos aquellos que comparten la fe de Abraham en Dios como recipientes de la bendición. Esa soy yo, ahí está Elia. Ahí está Elia, porque sí, se refiere a Jesucristo la descendencia, pero también todos aquellos que comparten la fe de Abraham en Dios como recipientes de la bendición, según Romanos 4:16. Vamos a ver en Romanos 4:16. Sí, Romanos capítulo 4, después de los Hechos, ¿verdad? Romanos 4, me pasé, 16, 4:16 dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para todo la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Aquí está el asunto, ¿verdad? Aquí he dicho, Abraham es el padre de la fe. Aquí nos confirma en Romanos 4:16, porque el cual es Padre de todos nosotros. Por eso te digo que ahí estoy yo. Y ojalá que ahí te encuentras tú, porque has creído en el Dios de Abraham. Y por eso me incluyo yo también aquí. Ahora, también eso se puede ver en Romanos 4:23 a 24. Romanos 4:23 a 24. Y también Gálatas 3:26 a 19. Ustedes pueden ver eso en su tiempo. Ahora,
interesante que Abraham, después de que Dios le aparece, mira lo que hace Abraham. Ahí en verso 7 dice, entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Es parte de la adoración, ¿no? Abraham es muy consciente de Dios, está muy consciente de sus promesas, está muy consciente de quién es Dios. Entonces edifica allí un altar. Con este acto, el padre de la nueva nación empieza el proceso de consagrarse de la tierra prometida a Dios. Y eso lo puedes ver en Éxodo 20, 24, Éxodo 20, 24 y también Josué 22, 19. Josué 22, 19. Yo quiero ver en Josué 22, 19, solo para revisar de lo que estamos hablando, que es de que edificó allí un altar, que es entonces que este acto es de la nueva nación, empieza el proceso de consagrarse de la tierra prometida a Dios. Entonces Josué 22, 19 dice, mas si la tierra de vuestra posesión es inmunda, entonces pasad a la tierra de la posesión del Señor, donde está el tabernáculo del Señor, tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra el Señor, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos un altar aparte del Señor nuestro Dios. Ahí está. Ya. Ahora seguimos en Génesis 12, verso 8. Dice, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Otra vez vemos donde quiera que vaya Abraham en sus viajes, él habita en ese lugar por cualquier tiempo que sea, pero también edifica allí un altar. Interesante, tiene un lugar donde adorar a Dios, ¿sí? Entonces, invocó el nombre del Señor. La familiar del pacto, al invocar y alabar el nombre del Señor, glorifica a Dios y no a las personas. Y también hay que recordar que no importa qué se ha hecho antes, a quién han adorado, no importa. Abraham edifica altar, invoca el nombre del Señor, el verdadero, único Dios, donde quiera que él va. Y él adora a su Dios. Es un buen ejemplo para nosotras también. Adorar a nuestro Dios donde quiera nos encontremos, ¿verdad? Hacernos un altar, no para nosotros, hacerle un altar para Dios, para poder adorar a Dios. En un rincón, en tu cuarto, cuando estás de visita, en un rincón con tus parientes. Hay que hacerlo. No vamos a dejar de adorar a nuestro Dios si no estamos en nuestro hogar o no estamos en nuestra iglesia. Hay que adorarlo. Hay que adorarlo. Otro ejemplo dado por Abraham en adorar a Dios, ¿ya? Entonces, aquí también en el 9 dice, y Abraham siguió su camino continuando hacia Negev. Ahora, Negev es una región desértica al suroeste del Mar Muerto. Su área es de unos 7,240 kilómetros cuadrados y su precipitación, gracias,
pluvial es tan baja que no puede cultivarse el grano. ¿Ok? Algo interesante, pero Abraham siguió su camino continuando hasta Negev. Yo quiero, leímos versos 1 a 9. Yo quiero darles algo en qué pensar, ¿ya? El llamado de Abraham como un agente de la gracia redentora es paralelo al de Noé como el mediador de un pacto para toda la creación. Y eso se puede ver en Génesis 8, 1 hasta Génesis 12, 9, lo que hemos leído hoy, ¿sí? Y la forma del llamado de Dios de Abraham a Abraham también se asemeja a uno, su patrón en la creación, versos 1, 30 a 31, Génesis capítulo 1, versos 30 y 31. También 2, anuncio, mandamiento en verso 1, y también el informe en versos 4 a 9. Entonces, pero el patrón se rompe con la promesa divina en versos 2 y 3 que habíamos leído en el capítulo 12, enfatizando la fe y obediencia confiada de Abraham. Y eso vimos del 4 a 9 en este capítulo 12. Pero también se puede ver en Romanos 4:3 y Hebreos 11, 18 a 12. No, 11, 8 a 12. Hebreos 11, 8 a 12. Así que es un patrón que se rompe con la promesa divina. Y vemos que se enfatiza la fe y obediencia confiada de Abraham. Hermanas, tenemos mucho que aprender. Ejemplos Dios nos da cómo implementar lo que Dios dice a obediencia. Es un ya. Punto. Dios lo ha dicho, hay que hacerlo ya. Es un ya, por eso digo, es un ya. Hay que hacerlo ya, no esperar, no dudar, no tratar de figurar detalle. No. Vamos a tomar el ejemplo de la fe, del padre de la fe, Abraham. Gloria a Dios. Gloria a Dios que Él nos da un ejemplo en la Escritura. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. Entonces, haber dicho eso, podemos estar seguras en lo que Dios nos pide hacer o nos promete alguna cosa, Él lo cumple. La fe nos ha dado, ejemplo nos ha dado. Hay que, hermanas, seguir adelante. Y les animo, hay que enfocarnos en Jesús, la descendencia, porque Él es el autor y consumador de la fe.